básicos, que nosotros manejábamos las displasias en dos grupos, que era una displasia de bajo grado y una displasia de alto grado. También les había explicado que la displasia de bajo grado, en la contraparte donde uno más la utiliza, que es cervix, recuerden que cuando lean algunos textos es lo que se enumera como NIC1, que se llama lesión intraepitelial de bajo grado, que es la sigla es LEIBG, que es de bajo grado. Y están las dos de alto grado, que son el NIC2, o sea, lo que compromete los 2/3 del epitelio, y los 3/3 del epitelio, que recuerden que cuando yo hablo de 3/3 del epitelio se llama carcinoma in situ, que no ha roto la membrana basal. Entonces, de acuerdo a esto, eso es lo que nosotros llamamos lesiones, premalignas. Entonces, esas lesiones premalignas, pues el tratamiento es mucho menos agresivo que si yo tengo una lesión infiltrante. Entonces, por eso, en la contraparte que también habíamos hablado, que yo puedo tener una lesión infiltrante entre bien, moderado y pobremente diferenciado, que esa clasificación se da es de acuerdo a si las células se parecen mucho al tejido de origen, el pobremente diferenciado si no se parece nada, y el moderadamente diferenciado es que tiene 50-50. Entonces, esto es de tener en cuenta cuando más anaplásico y más tasa de crecimiento tiene el tumor, menos probablemente se considera que esas células tumorales van a tener una actividad funcional especializada. O sea, entre más fea sea la célula pierde su función inicial. Si el tejido tenía función de producir moco, deja de producir moco. Y en muchas ocasiones empieza a producir otras sustancias que no debe producir. Recuerden que las células de los tumores benignos casi siempre están bien diferenciados y se asemejan siempre a las células normales de tejido. Por eso es que uno los puede confundir con tejido normal. ¿Qué es la invasión local? Entonces, ya después de tener las tres clasificaciones anteriormente mencionadas, que es que yo tengo un carcinoma in situ, y recuerden que el carcinoma in situ es que todas las células del epitelio están desordenadas, que todas las células del epitelio tienen, puede uno encontrar mitosis altas, que tiene pleomorfismo, nucleolo prominente, cromatina granular. Pues a medida que la célula se va dividiendo, adquieren la capacidad de romper esa membrana basal e infiltrar el tejido. Eso es lo que nosotros llamamos invasión local. Entonces, infiltran el tejido y recuerden que en el tejido de sostén nosotros podemos tener vasos sanguíneos y podemos tener linfáticos. Entonces, tenemos también filetes nerviosos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Las células tumorales infiltran, invaden, rompen y pueden comprometer estructuras como los filetes, como los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, y el paciente tener invasión linfovascular e invasión perineural. Cuando un paciente tiene invasión linfovascular, es indicativo de que la célula tumoral está ya haciendo o ya está adquiriendo mutaciones para poder invadir órganos a distancia. Entonces, la invasión local es cuando yo lo hago en el mismo tejido, en la misma dirección. Les voy a poner un ejemplo que a veces se confunden. Bueno, vamos a poner aquí por lo menos un segmento, puede ser estómago. ¿Cómo es la histología del estómago? ¿Quién me dice la histología del estómago? De toda la pared del estómago. Bueno, primero está la mucosa, que es Está la mucosa. Hay glándulas cardíacas en la primera parte. Uh-huh. Está la lámina propia. Uh-huh.
Luego sigue la muscular de la mucosa, que es músculo liso. Ujú. Sí. Después la submucosa, Ujú. que es tejido conectivo denso irregular. Sí. Y la muscular externa, que viene pues la capa interna, la media y la externa de músculo liso. Y bueno, pues Ujú. organizado en diferentes divisiones. En diferentes capas. Muy bien. Entonces aquí tenemos la muscular propia y aquí tenemos la serosa. Resulta que nosotros tenemos un tumor. El tumor dejó de ser un in situ, rompió la membrana basal y me está infiltrando. O sea, el tumor lo tengo acá. ¿Quién me dice la histología de la pared del intestino? Pongámosle delgado. ¿Cómo es la histología de la pared del intestino delgado? Bueno, profe, esto también primero está la mucosa. Espérame, Nazli, un momentico, porque es que siempre tengo los mismos que me participan y los otros no me participan. Entonces creo que voy a empezar a calificar nota de participación, porque siempre son, o sea, yo estoy mirando y cuando reviso las clases, siempre son 4 o 5 los mismos que me participan y los otros no me participan. Entonces vamos a buscar por este lado. Damaris, ¿cuál es la histología de la parte de la pared del intestino? Hola, profe, ¿me mencionó? Sí, señora. ¿Cuál es la histología de la pared del intestino? Hola, Jaisillo. ¿Hasta cuándo incapacitaron a Luis? ¿A Oriel? No sé. Estamos entonces. Jaisillo, ¿cómo se prende esto? ¿Cómo me prende esto? La tecnología me golpeó, ¿no? Trate y no quiso. Damaris, te escucho. ¿Cuál es la histología de la pared intestinal? Profe, entonces está la mucosa con un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes. Luego sigue la muscular de la mucosa o la submucosa, y ahí vamos a encontrar las glándulas de Brunner. Y luego sigue la muscular externa. Y luego la serosa. La serosa en los dos tercios proximales, porque en la parte distal del duodeno es adventista. No sé nada. Es como si él no hizo proceso. ¿De qué? ¿Proceso de qué? ¿Él no fue a cita médica? Por el accidente. Él no hizo proceso, pero lo atendieron. Pero él está en clínica. ¿Sí? Sí, claro. Cuando yo lo llamé, él estaba en la clínica. No, pues el día del accidente. Sí, pero la pregunta es, ¿lo incapacitaron? Él va a estar en la casa ya, pero la pregunta es si lo incapacitaron. Bueno, entonces resulta que ustedes tienen una lesión tumoral que empieza en el estómago. Entonces, esa lesión tumoral rompió la lámina propia, rompió la membrana basal y me infiltra lo que es la lámina propia, la muscular, la submucosa, la muscular propia, la serosa, y me compromete la serosa y la muscular del intestino delgado. ¿Cómo se llama eso? ¿Invasión local o metástasis? ¿Cómo se llama? ¿Invasión local o metástasis?
Invasión local. ¿Qué me hace a mí decir que el tumor no es primario del intestino delgado? Es un tumor epitelial. Entonces, ustedes por lo menos le mandan y el patólogo les dice que el tumor, que uno lo ve en la serosa. ¿Por qué saben ustedes que no es primario y es un tumor epitelial? O sea, es un adenocarcinoma y que está en la serosa. ¿Ustedes por qué dirían que es una invasión local y no es un primario de intestino delgado? ¿Por qué? Para yo decir que es un tumor epitelial, ¿de dónde tiene que venir? Edgar Dayan, para yo decir que es un tumor epitelial, ¿de dónde vienen o de dónde tienen que originarse las células? Del mismo epitelio. Del mismo epitelio. Entonces, si yo veo el tumor en la serosa, pero no lo veo comprometiendo la mucosa, ni la lámina propia, ni la submucosa, sino que está invadiendo al revés, ¿es un tumor primario epitelial de intestino delgado? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Si yo veo el tumor epitelial, el adenocarcinoma, invadiéndome la serosa, pero sin compromiso, o sea, yo no veo el tumor que aparezca ni del epitelio del intestino delgado, ni de la lámina propia, ni de la submucosa, entonces el tumor se considera primario del intestino delgado o es secundario del intestino de un órgano adyacente. Secundario. Sería secundario. Entonces, ojo, eso es lo que nosotros llamamos compromiso o invasión local. Si yo tengo un tumor en el píloro, que a veces ocurre, recuerden que detrás del píloro, ¿quién pasa? Anatómicamente, ¿quién pasa por ahí detrás? Anatomía, ¿quién pasa por detrás del estómago o detrás del píloro? Que hay un segmento, tiene 3 partes. ¿Quién pasa por ahí? ¿Quién pasa por ahí? ¿Qué órgano? ¿El páncreas? El páncreas. Entonces resulta que a veces entran a operar el paciente y cuando tú vas a sacar el estómago, resulta que el tumor invadió el páncreas. Entonces ya no es una cirugía donde yo tenga que sacar solamente el estómago, sino es una cirugía que ya hay compromiso de otro órgano por invasión local. No quiere decir que el tumor haya hecho metástasis, sino por invasión local. Y puede hacer compromiso de la parte del páncreas. Entonces, a veces, por eso los pacientes a veces cuando entran, los abren y se dan cuenta del compromiso local que tiene la lesión tumoral, definen no operarlo, porque es más riesgoso para el paciente. Si yo tengo un paciente, a veces con los tumores de páncreas, por detrás del páncreas, ¿qué pasa? Es vasos sanguíneos. ¿Qué pasa por detrás del páncreas o adyacente al páncreas? ¿Qué pasa por ahí? La aorta. Sí, pero la aorta es más lateral, más hacia la línea media, que va muy pegadita al que sale, ya les voy a soplar, que sale del hígado. ¿Quién sale del hígado? ¿Colédoco? No, el paquete vascular. ¿Qué vaso sale del hígado y pasa por ahí por detrás del páncreas? La vena cava. Sí, pero recuerden que la cava es la unión con alguien más. Por ahí va. ¿Quién se une para formarme la vena cava que llega? Porque recuerden que le estoy diciendo que sale del hígado y la cava no sale del hígado. ¿Quién sale del hígado y se une a la cava? ¿Quién?
La aporta. Entonces resulta que los tumores del páncreas infiltran y pueden infiltrar el vaso sanguíneo. Y lo infiltran de la misma manera. Tengo el tumor y se van desde la adventicia hacia la parte interna de la luz del vaso sanguíneo. No quiere decir que sea invasión linfovascular, porque a pesar de que hay compromiso del vaso, pero es una invasión local por continuidad del tumor. Cuando yo encuentro eso en un paciente con un tumor de páncreas, no lo puedo operar, porque tú no le puedes quitarle la aorta. Y si tiene compromisos de la aorta, muy probablemente tiene compromiso también local o adyacente a la parte superior de la aorta. Entonces, esas invasiones locales son graves, porque ya no solamente tengo compromiso de un órgano, sino que ya empiezo a tener compromisos de varios órganos sin necesidad de hacer invasión. Imagínense que hay pacientes que tienen más invasión local que invasión linfovascular. Para yo decir que un paciente tiene invasión linfovascular, tengo que ver que el tumor atraviesa o penetra la pared del vaso, muy similar como si fuera una invasión local, pero con la diferencia de que como me compromete paredes de vasos más delgados que por lo menos que la aorta, la pared son mucho más delgaditas, entonces llegan muy fácilmente a la luz del vaso sanguíneo para poder hacer invasión. Por eso es que ustedes pueden también tener también pacientes con invasión local, metástasis, compromiso adyacente de otros órganos, por lo menos. Tener el tumor de estómago que me compromete la porción por lo menos del intestino delgado, como habíamos hablado, y a su vez con el compromiso de invasión local. Entonces, todos esos factores van a incrementar el estadio de la enfermedad y van a hacer que sea una enfermedad lastimosamente no resecable. Recuerden que el tratamiento de los tumores es quitar el tumor, o sea, es quitar el sitio de origen donde yo estoy mandando células tumorales y luego acompañarlo otro tratamiento adyacente que es tratar con un tratamiento de medicamentos de radioterapia, quitar esas células que quedan sobrando en el sistema para que no me haga invasión en los otros órganos. Entonces, por eso ustedes tienen la parte de metástasis. Entonces, recuerden que hablan de la metástasis que más o menos el 30% de los tumores sólidos recién diagnosticados generalmente ya presentan metástasis cuando uno va a hacer diagnóstico. O sea, que cuando ustedes hacen el diagnóstico inicial, el tumor se ha dividido tantas veces que ya la célula tumoral tiene la capacidad de invadir otros órganos. Por eso es que a veces el diagnóstico inicial que uno hace, que no debería ser así, es en un ganglio comprometido por tumor. Un ejemplo de esto es el melanoma. El melanoma son lesiones. El melanoma es la contraparte mala de los lunares, que en patología y en la parte médica se llaman neus. Entonces resulta que generalmente esos lunares o esos neus, a veces el tamaño no modifica, pero sí modifica lo que es la coloración, la forma, la parte que se empieza a ulcerar. Son lesiones a veces muy pequeñas que cuando se hace el diagnóstico es del ganglio metastásico. Lastimosamente a veces no se hace el diagnóstico de la lesión primaria. Eso ocurre mucho en las lesiones del pie, porque en el pie, pues como uno no se lo está viendo muy fácilmente, y sobre todo en las lesiones que comprometen la parte del lecho unguial. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos unas vías de diseminación. Entonces, esas vías de diseminación son hemática, que recuerden que son cuando utilizan los capilares, la linfática cuando utilizan los vasos linfáticos, tenemos la perineural, tenemos la siembra directa, que siembra directa pues es cuando generalmente la lesión, por lo menos son lesiones grandes que accidentalmente se rompen y el contenido tumoral cae en cavidad. Esto se ha disminuido mucho porque cuando ocurre, eso pasa mucho en los tumores de ovario. Los tumores de ovario a veces cuando se sacan son tumores que pesan 4.500 gramos o 3.000 gramos, como un bebé. Son bastante grandes, llenos de líquidos, son muy lábiles. Cuando el cirujano los está sacando, no es que él quiera romperlos, sino que accidentalmente se rompen. Entonces, cuando ocurre eso, él ya sabe que tiene que hacer un lavado peritoneal exhaustivo para que no le queden células tumorales y uno causarle unas metástasis de órganos adyacentes
por la parte de siembra tumoral por el accidente que se tuvo. ¿Cuál es la idea de la diseminación? Pues la idea de la diseminación de una célula tumoral es poder vivir en otro órgano y poder hacer el mismo proceso que está haciendo en el órgano primario. Una de las cosas particulares es que las células tumorales, cuando hacen el proceso de diseminación, siempre tienen afinidad por aquellos órganos que tienen una matriz extracelular muy similar al órgano de origen. Ellas nunca van a hacer metástasis a un órgano que no tenga afinidad con ellos. Por eso es que por lo menos la metástasis de mama en glándulas suprarrenales es supremamente rara. Pero sí la mama prefiere por lo menos lo que es hígado, hueso, cerebro, porque la matriz extracelular es muy similar. Lo mismo pasa por lo menos con próstata. Próstata prefiere hacer metástasis en columna, que luego de columna viene hueso, ahí pegadito columna, hueso, filete nervioso, médula espinal, hueso, y luego sí se va para hígado, pulmón, etc. Entonces, siempre la metástasis es por la afinidad de la matriz extracelular. Y esta es una parte para que ustedes puedan comprender. Mire por lo menos el ejemplo, la diferencia de una lesión benigna, que está al lado derecho, que es un leiomioma, que es bien circunscrita, a una lesión maligna, que es infiltrante, que atrapa los filetes nerviosos y que hacen todo el proceso, filetes en las fibras musculares, y mire que se extiende y van a comprometer la parte interna, mire que comprometen la cavidad endometrial, tanto la parte externa como la serosa. Mira, ¿qué tenemos nosotros por detrás del útero? ¿Qué existe? ¿Qué órgano está por detrás del útero? Por delante del útero y por detrás del útero. ¿Qué órgano está? ¿Qué órganos están por delante del útero y detrás del útero? William Fernando. William Fernando. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ajá. ¿Qué órgano tenemos delante del útero y detrás del útero? O muy pegadito al útero. Dame 2 minutos. Pues a ver, ¿qué le puedo decir, profe? ¿Qué me puede ¿no decir? No, anatómicamente, ¿qué tenemos? ¿Qué órganos? Acuérdate que estoy preguntando por órganos. Pues sí, como le venía diciendo esto, se podría encontrar la uretra por la parte de adelante y de pronto el recto por la parte posterior. El recto es uno, pero uretra no. ¿Uretra en dónde queda? No, perdón, era la vejiga. Bueno, la vejiga, muy bien, porque la uretra no es una estructura, más no es un órgano. Entonces, ¿qué ocurre en las lesiones de cervix? En las lesiones de cervix para la parte de ginecología es bastante compleja. ¿Por qué? Porque las lesiones de cervix se puede afectar localmente dos estructuras. Si es la vejiga, pues es grave, porque si hay compromiso de la vejiga hay que sacar la vejiga, toca sacar el útero y la vejiga porque el paciente empieza a hacer hematurias, obstrucciones, etc. Y si es por detrás, tenemos el riesgo de la parte del recto. Entonces, si yo tengo una lesión de útero, pasa mucho con los escamos celulares de cervix, infiltran, empiezan así como les conté, empieza desde la serosa, empieza después a comprometer la muscular propia del recto, después pasa para la submucosa. Y recuerden que esas lesiones tumorales y esas células tumorales me van a desencadenar una respuesta inflamatoria, que esa respuesta inflamatoria me genera reparación del tejido, que es la fibrosis, y me puede llevar a obstrucciones intestinales. Entonces el paciente consulta por un cuadro de obstrucción. Cuando tú haces la biopsia, porque recuerden que le hacen la colonoscopia y biopsian el recto, la mucosa. Pero recuerden que como es invasión local, la mucosa del recto yo la veo normal.
Pero si el doctor me biopsia más profundo, puedo yo encontrar en el compromiso de la muscular propia o de la submucosa o a veces algo en la lámina propia de unas células grandes con características de escamo, entonces yo ya sé que el compromiso no es de ese segmento. Porque escamo uno puede encontrarlo, recuerden que las células escamosas uno la encuentra en el ano, ¿no? En un segmento del ano, recuerden que 1/3 del ano es epitelio, el mismo del recto, epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, y los 2/3 distales del ano ya son epitelio escamoso, y nosotros tenemos ahí una zona de transformación. Y ahí hay que tener en cuenta porque puede ser o una lesión tumoral que venga del ano, y se meta, o sea, que tenga una invasión longitudinal y se meta por todas las capas y las divida, o que sea una lesión del cervix que se me vaya hacia el ano. Entonces, mire que ustedes anatómicamente tienen que conocer qué órganos o qué estructuras hay al lado, porque eso es lo que dice el médico con los órganos, con los tejidos de extensión. Sí, acabo de aprender otra vez. Aquí. Sí, también ya aprendí la. Sí, bueno, Bueno, y esto era lo que les hablaba. Recuerden que las células tumorales tienen una velocidad de crecimiento, eso nunca queda estable, entonces por eso es que la idea es que tú hagas un diagnóstico, un tratamiento y un manejo rápido, porque entre más tú te demores, la célula tumoral ya tiene, imagínate, en 30 más o menos tiene de 10 a las 9 duplicaciones, cuando ya uno ha hecho la primera parte del diagnóstico, o sea, más o menos cuando pesa 1 gramo. Cuando ya pesa 1 gramo, la célula tumoral tiene mucha capacidad para soportar situaciones estresantes propias del cuerpo como la hipoxia, situaciones de disminución de la nutrición, tiene capacidad de liberación de colagenasas para romper y para poder hacer el proceso de invasión a otros tejidos. Por eso es que uno puede tener a veces metástasis, las metástasis son más grandes que el tumor inicial, que a veces es de 1 centímetro, y eso lo vemos mucho en los tumores de senos paranasales. Espérenme un momentico que estoy tratando de aquí de ingresar. Entonces, mire que la velocidad de crecimiento determina el exceso de producción de células y de pérdida celular. Y hay una cosa que se llama la cinética tumoral, que es que cuando un tumor tiene una alta tasa de división celular, es indicativo que ese tumor tiene mayor riesgo de adquirir mutaciones letales que hace que esas células tumorales fallezcan, pero no van a morir todas las células tumorales. Cuando esas células tumorales mueren, estimulan para la producción de más células tumorales. Por eso es que se dice que el tumor que pierde mucha célula tumoral tiende a producir mucho factor de crecimiento y mandar más señales para que se siga dividiendo el doble o el triple de las células que pierde para poder mantener su nicho tumoral. Esto era lo que hablábamos, determina un exceso en la producción celular y la parte de lo que hablábamos de un solo clon. Entonces aquí ustedes tienen el ejemplo, ustedes tienen una célula transformada que da varias células hijas, que esas células hijas tienen diferentes mutaciones, que esas células hijas, unas van a adquirir mutaciones letales que inducen a la muerte, pero otras van a persistir y van a ganar mucha más capacidad de división y muchas más mutaciones para poder lograr tener una supervivencia en el tejido. No todas las células están en el mismo ciclo. Hay células que están en el ciclo G0. ¿Qué es el ciclo G0? ¿O cuál es la fase G0 de la mitosis? ¿En qué consiste esa fase? ¿O cómo se llama esa fase?
Es el estado adyacente, profe. Es el estado adyacente. Entonces, hagamos un ejemplo. Resulta que yo le voy a dar un tratamiento al paciente y ese paciente, ese tratamiento que le voy a dar al paciente tiene como función atacar la fase, pongámosle, la fosforilación en el ciclo celular. ¿Mata a todas las células o no toca algunas células? ¿Y por qué no tocaría algunas células? ¿Qué condición debería tener esas células? Ustedes le van a dar tratamiento a un paciente, ¿cierto? Ese tratamiento que ustedes le van a dar a ese paciente, resulta que ataca las células en división celular y cuando están haciendo la fosforilación. Si tú le das el tratamiento a ese paciente y tienes las células en diferentes fases del ciclo, hasta en fase G0, todas las fases del ciclo la tiene, ¿cuáles células son las que sobreviven a ese medicamento que tú le estás dando? Las células que están en la fase quiescente porque están en reposo. Exactamente, y esas son las células que lastimosamente, ¿saben qué hacen? Mire, esas células en fase de reposo, se ha comprobado, son células que son quiescentes, pero no quiere decir que son células que estén dormidas completamente. Lo que está dormido es su ciclo celular, pero esas células en fase quiescente lo que hacen es que se ponen a censar los factores externos que tú le pones. Entonces, si tú en ese momento le das un medicamento para bloquear la producción de factor de crecimiento endotelial, bloquear división celular, entonces la célula empieza a censar todo lo que tú le estás bloqueando en fase G0. Cuando la célula vuelve y reacciona y empieza a hacer división celular, y tú vienes y le das el tratamiento que le estabas dando inicialmente cuando ella estaba en fase G0, esta célula ya tiene el mecanismo para hacer evasión de ese medicamento. Entonces, lo malo de la fase G0 de las células tumorales es que le permite hacer resistencia. Son las células responsables de que a uno le aparezcan metástasis, puede ser 5 o 4 años después de uno de iniciado el tratamiento, y cuando el paciente le empiezan a hacer tratamiento con el mismo inicial que respondió, el paciente ya no responde. ¿Y por qué no responde? Porque estas células ya hicieron los mecanismos de defensa para bloquear ese medicamento para que no les dañe la parte que iba a dañar, pues normalmente debía dañar o bloquear. Entonces, una de las cosas que están tratando de hacer o que se dieron cuenta los que manejan los medicamentos de oncología es que hay que atacar, sí, las células que están en división celular, hay que atacar a las células que tienen una característica particular del ciclo, que es cuando yo por lo menos identifico que tienen mutación del JAK o cuando identifico que tienen mutación de la proteína G o cuando identifico que tienen mutación del ER2. Pero también se dieron cuenta que tienen que mirar cómo bloquear esas células o destruir esas células que están en fase G0, que son las responsables casi, la gran mayoría, que cuando reaccionan, de hacer las metástasis a órganos adyacentes o si estaba en un órgano quedarse dormidita y luego volver a empezar a hacer el proceso de división celular y que no responden al tratamiento como tal. Entonces, esta es la población de estirpe. Recuerden que nosotros tenemos una población residente de células madres tisulares que tienen capacidad de autorrenovación. Entonces, esta es la parte inicial. Chicos, yo les voy a pedir un favor, es que voy a entrar ahorita a hacer un proceso aquí de supervisión. Entonces, dejamos la clase hasta acá. Entonces, porque es que tengo que imprimir unas cosas y irme a cambiar. Entonces, nos vemos el miércoles. El miércoles sí damos un poquito más de clase. El miércoles sí empezamos a las 6, por favor. A las 6 de la mañana y damos hasta las 9. ¿Oyeron? Entonces, nos vemos el miércoles. Se cuidan. Hablamos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. No se les olvide el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Pues sí, una pregunta con respecto a ¿es a mano o a computador? No, todo es a manito. Conmigo todo es a mano.
Yo no permito nada. Y si tienen que hacer dibujitos, hagan el dibujito. Créanme que yo no les califico que el dibujito sea el súper dibujo, pero sí háganlo de forma que ustedes puedan entenderlo y explicarlo. Porque la idea es que me lo entreguen como una semanita antes para que ustedes se los expongan a sus compañeros, porque eso entra en el parcial. O sea, no solamente su compañero tiene que estudiar, todos tienen que estudiar los mismos genes, sino que cada uno escoge uno para presentar. Porque todos entran en el parcial, entonces toca que se compartan los resúmenes y todo. ¿Listo? Profe, usted nos habló de monografía. ¿Cuántas páginas usted pues nos... Generalmente yo recibo 5, o sea, de lado a lado 5 páginas. O sea, ¿serían 5 hojas? Y yo siempre tengo... Es de lado a lado 5. De lado a lado. O sea, de delante a atrás 5 hojitas. Contra cara, 5 hojitas. Y profe, 5 hojas sin contar el máximo, ¿no? Máximo, el caso que usted nos dijo. Lo ideal es que traten de hacerlo todo en 5 hojitas de lado a lado. Si no les alcanza en 5 hojitas, le puedo permitir el caso clínico en una hoja adicional más. Pero no se me pueden pasar de 5 hojas, porque recuerden que cuando yo pido la monografía tiene algo particular, cómo funciona el gen, cuando tiene alteraciones ese gen, qué pasa, todo ese proceso. ¿Sí? ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces se cuidan y estamos hablando y nos vemos el miércoles a las 6 de la mañana. Se cuidan entonces. Chao, chao.